Ahí. Bueno, vos. hoy en Espacio Cultural La Rebotona nuestra entrevistada es Ana Olivera, diputada, profesora, larga trayectoria política y profesional, ¿no? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes. están ustedes? Muy Un gusto bien. recibirlos, realmente. Sí, Muchísimas muchas gracias. Acá estamos en el despacho 106 del anexo del Palacio Legislativo, donde trabajamos todos los diputados electos de este país. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista, Exacto. primero que nada, y por recibirnos acá en tu despacho. Bueno, empezamos, Cami, con la primera Bueno, dale. pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo surgió tu interés por la política? Mi interés por la política, primero, surgió porque, como en muchos hogares de los uruguayos, la política era, la vida política del país era parte de la vida cotidiana y no había sobremesa de domingo que no implicara una discusión política. Me toca vivir en ese marco que te digo, o sea, en el que mi madre, que era docente también, tenía su militancia a nivel de la gremial de profesores, o sea, es decir, entonces desde ese lugar, en realidad, cuando con 16 años empecé a militar en el movimiento estudiantil. Yo hice el bachillerato en el IABA, el instituto, en el mismo lugar donde funciona hoy, el Instituto Vázquez Acevedo, y allí en 1970, con 16 años, o sea que ya hizo 50 años en marzo de este año, empecé mi participación activa en la militancia política, más allá que fuera social, porque era a partir de una definición política, claro, en un momento de mucha ebullición vinculado con el tema de la educación, a tal punto que ese año en el que yo comencé mi bachillerato y mi militancia, las clases se cortaron en el mes de agosto, porque hubo una intervención en la educación. Eso significó que me interesara mucho más en la política aún, porque teníamos contracursos, teníamos profesores fantásticos que nos ponían, buscaban desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos ponían sobre la mesa un menú de realidades muy, muy importante, y simultáneamente con eso se dan dos fenómenos, digamos, ¿no? Es un momento de mucha lucha del movimiento obrero y estudiantil, es la época de obreros y estudiantes unidos hacia adelante, es la época de la fundación del Frente Amplio, febrero de 1971, y simultáneamente un momento de auge en la opinión pública y en su accionar del Movimiento de Liberación Nacional. O sea que todos esos componentes hacen que, es decir, más allá de la militancia estudiantil, en el marco de mi militancia estudiantil vaya teniendo un acercamiento a la militancia política, y al mismo tiempo mi madre, que inmediatamente que surge el Frente Amplio, adhiere al Frente Amplio. Ella votó en las primeras elecciones del Frente Amplio a la democracia cristiana, junto con compañeros de la gremial de profesores, también pertenecientes a la democracia cristiana, que como Cayota estuvieron presos. Y fui al primer acto, al acto fundacional del Frente Amplio, el 26 de marzo de 1971, en la explanada de la Intendencia con mi madre. Mi padre nunca fue un militante de izquierda, sí un hombre que le interesó siempre la política, salvo una vez votó siempre al Partido Nacional, y sin embargo, después del golpe de Estado fue un activo militante contra la dictadura uruguaya y participó del Comité de Familiares de Exiliados junto a mi madre, siendo fundadores ambos. Bueno, así que estos son mis orígenes, un momento de ebullición política, un momento fundacional, y en ese momento, bueno, mi acercamiento
en primera instancia no solo al Frente Amplio, sino también al MLN. Claro. En realidad, en octubre del año 72, fui requerida, en 1972 salí del país, estuve exiliada, muy joven, imagínate que cuando me tuve que ir del país tenía 18 años, estuve en Chile, estuve en Cuba y me fui del MLN. Para muchos no saben, porque como estos días se habla mucho, yo les quiero decir que el MLN fue derrotado en 1972. Sí. Sí. Digo esto porque mucha gente asocia, Sí. ¿no? Y sobre todo en estos días que está en discusión, Al periodo de la dictadura. Sí. entonces en realidad la dictadura, el golpe de Estado, fue un golpe de Estado contra el pueblo. El MLN ya había sido derrotado y sus principales dirigentes estaban en prisión, no existía prácticamente. Y lo que siguió existiendo, fue un movimiento popular que estaba sometido, aparte, a medidas prontas de seguridad, y por lo tanto, cuando se da el golpe de Estado, la respuesta a ese golpe de Estado es del movimiento social, es del movimiento sindical, que hace una huelga que conmemoramos hace poco, ¿no? El 27 de junio, el día del golpe. En realidad, nosotros lo que conmemoramos es el inicio de la huelga general, que comienza enfrentando a la dictadura. Entonces, lo que quiero decir es que cuando yo salgo del país, ya había una derrota que costó mucho procesarla por parte del MLN, y en el año 1975, en realidad, sí, en el año 1975, a principios de 1975, fue que me fui del Movimiento de Liberación Nacional. Muchos otros estábamos viviendo en Cuba. En ese año fue la conferencia de los partidos comunistas de América Latina, que se desarrolló en La Habana. Estuvo Rodney Arismendi en esa conferencia. Tuvimos acceso a los Rodney Arismendi, porque te miré así como si supieras y tuvieras obligación de saber quién es. Era el secretario general en esa época del Partido Comunista. Y en realidad Arismendi da una visión de lo que estaba sucediendo en 1975, es decir, en muchos países de América Latina, el ascenso del fascismo, la definición de por qué la dictadura que había en Uruguay era una dictadura fascista, es decir, a qué intereses respondía, y muchos nos fuimos en ese momento y nos acercamos al Partido Comunista. Pero yo me afilié al Partido Comunista en el año 1978, estando en Francia. Llegué a Francia en el año 1977 y por lo tanto desde 1978 a la fecha soy afiliada del Partido Comunista. Bueno, muchas gracias. Una entrevistada formidable, nos respondiste muy bien esa pregunta. Y te quería hacer una pregunta sobre tu exilio. ¿Cómo fue tu estancia, la forma en la que te recibieron en los distintos países en los que estuviste? Yo soy una agradecida a la vida desde ese punto de vista. En los 3 países en los que estuve tuvimos una enorme solidaridad, más allá de las diferencias de cada uno de ellos. Llegamos a Chile en el momento en que Salvador Allende era presidente. Es decir, por lo tanto, los uruguayos que llegaban, eran acogidos, pero además de todo eso, por la sociedad chilena. Es decir, yo tengo un enorme agradecimiento por gente a la que nunca en mi vida había visto y nos brindó casa. Hoy tengo contacto con un chileno que en aquella época era un niño, pero el recuerdo que él tenía, porque su padre había sido un pastor, ¿verdad? Protestante, que había estado aquí muchos años, que había vivido en el barrio Borro, que tiene 3 hijos que nacieron en Uruguay, ellos son como 6. Él nació en Chile, y bueno, y sus padres eran chilenos, por supuesto, y en realidad ellos fueron recibiendo a muchísimos uruguayos que íbamos llegando a partir del vínculo con gente de la Iglesia Evangélica Valdense del Uruguay. Y Queco, como le decimos a él, el hijo del pastor Palma, Queco decía,
cuando mamá y papá decían que llegaban los uruguayos, yo ya sabía que tenía que bajarme de la cucheta porque ellos se quedaban a dormir. Entonces, ¿no? Esa cosa de la solidaridad, Sí. que es la solidaridad del pueblo, la del que lo poco que tiene te lo da, y consiguieron una casa de otro de la iglesia para que cuando la gente fuera llegando tener un lugar, es decir, o sea, de verdad, es decir, esa fue mi experiencia en Chile. Obviamente que hubo gente de los exiliados que vivieron el golpe en Chile, que vivieron la persecución en Chile, que vivieron la cárcel en Chile, de esta misma tanda de uruguayos que llegamos. Como en el mes de marzo del 73 me fui para Cuba, no me tocó asistir al golpe en Chile. Claro. Cuba es otra cosa distinta, es decir, Cuba, imagínate, llegué a Cuba con 19 años, era llegar a un lugar donde uno pensaba, ¿no? Estaba convencido que se estaba construyendo una sociedad distinta, donde tuve acceso a muchísimos materiales, documentos y a muchísima solidaridad de la gente también. Además de la solidaridad del gobierno cubano, además de que nos brindaron todo. Si hay algo que tiene el pueblo cubano es esa enorme capacidad también de darse, más allá de muchas veces estar pasando necesidades. Esos 4 años que estuve en Cuba, trabajé en la construcción, fui a la escuela de lenguas, la verdad, para mí fue un aprendizaje enorme y yo me hice comunista en Cuba. Quiero decírselos a ustedes, no sé qué opinan ustedes, eso es un tema que cada uno lo decide, ¿tá? Porque, como yo les conté, soy de una familia donde hay diferentes sensibilidades en el marco del respeto, ¿verdad? Bueno, pero en realidad, les voy a decir una frase que es muy poco académica, pero yo tuve un jefe en Cuba que falleció, por suerte mi hijo llegó a conocerlo de grande, que se llamaba Máximo Andió. Entonces trabajamos en la construcción. Entonces había un domingo trabajo voluntario, porque había que terminar con mucha rapidez los tanques de agua de la escuela que estábamos construyendo. Y entonces los tanques hay que poner el concreto, el hormigón de una sola vez. No se puede echar hormigón un día y al otro día echar otro poco. Tiene que ser todo al mismo tiempo, ¿no? Tenés el molde y echás todo el hormigón, es decir, hasta que lo terminás, ¿no? Justo ese día lloviznaba. Entonces llegamos a las 6:30 de la mañana, el domingo. Y entonces Máximo estaba, el jefe, tenía todo pronto, había traído pescado frito, estaba el café pronto, todo para pasar el día y no sé cuánto, ¿no? No sé si terminamos a las 10 de la noche de hacer toda la tarea bajo llovizna, además. En realidad, yo le hice el comentario, ¿no? Porque nosotros nos íbamos y él se quedaba levantando todo. Entonces le digo, pero Máximo, le digo, no puede ser, sos el primero que llegás, el último que te vas, no sé cuánto. Y me dice, chica, ser comunista es joderse. Así por eso. Pero él con su ejemplo nos ganó a muchos. Esa cosa de la dedicación, ¿no? De poner por delante a los demás primero. Y bueno, y después mi experiencia, ¿por qué me fui de Cuba? Me fui de Cuba porque mis padres obviamente estuvieron muchos años sin verme. Y de acá del Uruguay no iban a poder viajar a Cuba. Ellos se habían hecho mucha esperanza de verme porque el golpe en Argentina fue recién en 1976. Entonces ellos estaban preparando todo para que yo volviera hacia la Argentina, ¿verdad? Y ahí poder reencontrarnos. Pero cuando estábamos preparándonos para la vuelta a la Argentina, no yo sola, muchos, se da el golpe en Argentina. Y eso se corta. Y entonces los compañeros cubanos nos plantean que si queremos acercarnos a nuestras familias, porque nuestra familia, y ahora menos, habiéndose dado el golpe en Argentina, bueno, que eligiéramos a dónde queríamos ir. Yo hablaba y escribía perfectamente el francés, por lo tanto elegí ir a Francia y viví en Francia desde 1977 hasta el 26 de septiembre de 1984 que volví al Uruguay. En Francia
la verdad que si tengo que decir cómo fuimos recibidos, una situación totalmente distinta, es decir, no precisamente o sea, con una actitud republicana, para definirlo, que recibía a personas que eran perseguidas políticas. Y por lo tanto, tuvimos rápidamente el refugio, los que no manejaban el idioma, las posibilidades de manejar el idioma, un subsidio para comprar los primeros muebles, o sea, toda una cantidad de cosas, es decir, de una manera de acoger, que no sé si hoy pasa así, porque hoy, yo creo que se ha incrementado la xenofobia. Pero además, ellos eran bastante particulares en términos generales respecto a los que veníamos de América del Sur, hacia los chilenos, los argentinos y los uruguayos. Había una cosa muy especial hacia América Latina. Por lo tanto, yo tengo un recuerdo enorme, inmenso, de amigos que conservo, franceses, y hace poco que fui con mi nieta y mi hijo a Francia, hace 2 años, fui a visitar a una amiga que, yo digo, ningún uruguayo hace eso. Llegamos, éramos 4, ¿no? Nos invita a cenar, se sorprende que nosotros podamos hablar de Víctor Hugo, de Baudelaire, de Voltaire. Dice, ustedes saben de nuestra cultura mucho más de lo que nosotros sabemos de ustedes. Claro, esa amiga, sí. ¿No? Una mujer que trabajaba en la solidaridad con el pueblo argelino, María Odil. Entonces, bueno, suponete que nosotros llegamos y en junio empiezan las vacaciones, ¿no? Porque es al revés que acá, ¿no? O sea, de junio a septiembre, ¿no? A finales de junio a septiembre son las vacaciones. Entonces dice, no, ustedes cómo vienen y no sé cuánto. Y dice, les doy la llave de mi casa en Chartres para que descanse 1 semana. Yo digo, vos, la primera vez, ¿no? La segunda vez que ves a alguien, le das la llave de tu casa totalmente amueblada en el balneario para que pase 1 semana. Bueno, esa es esta mujer, María Odile Longman, que nos prestó su casa, que fuimos muchas veces a esa casa a pasar o un fin de semana o nuestras vacaciones. Así que te lo ejemplifico de esa manera, diciéndote que yo me siento agradecida de la gente con la que me vinculé, que me facilitó, que me apoyó, además de los movimientos de solidaridad importantísimos que existían. Formamos parte de una organización que se llamó France Amérique Latine, donde había solidaridad específica hacia los diferentes pueblos de América Latina, así como de la Central de Trabajadores. El otro día encontré las fotos del día que fue liberado en el Uruguay el general Sereñi, porque justo hizo fecha en el mes de julio, y cómo festejamos en un local de la central sindical, de una de las centrales sindicales francesas, porque en Francia hay más de una, que nos prestaron su local para hacer el festejo. Mi hijo tenía 6 meses en ese momento y participó ahí del festejo de todos, y el otro día una compañera encontró las fotos, o sea que eran parte, ¿no? Es decir, los científicos franceses, el centro más importante de investigación científica y uno de los más importantes a nivel mundial. Es decir, crearon un comité especial por la liberación de José Luis Macera, un matemático uruguayo, militante comunista, pero que tenía trabajos que eran reconocidos a nivel mundial, ¿no? O la campaña por la libertad del general Sereñi, que estaba respaldada por todos los partidos políticos de Francia, no por los partidos de izquierda. Digo, para tener una idea de una etapa, ¿verdad?, que ustedes no vivieron, que fue de la lucha contra la dictadura, donde los que se unían sentían que lo que tenían que defender era la democracia, más allá de las diferencias que pudiéramos tener desde el punto de vista de nuestros objetivos finales. Claro. ¿Nos contás un poco sobre tu docencia y eso? Pero, ¿cómo no? Esa es la parte más linda. Yo soy la 3ª generación de docentes en mi familia. Mi abuela materna fue maestra rural y fue directora de escuela, acá en Montevideo. Mi madre fue profesora de literatura
falleció en diciembre del año pasado, docente toda su vida hasta el último día, ¿ah? Porque lo llevaba realmente, o sea, la docencia era su vida. Claro. Por lo tanto, ella trabajó, bueno, era profesora de literatura. En la época que ella se recibió no existía aún el Instituto de Profesores Artigas. Su generación fue la que peleó para que existiera el Instituto de Profesores Artigas. Ella es la última generación de lo que se llamaba la agregatura, que era que tú estudiabas en la universidad. Fue 35 años docente del Instituto Valle y Ordóñez. El Instituto Valle y Ordóñez, que se llamaba La Femenina, era un liceo solo para mujeres que quedaba donde hoy es el IPA, donde hoy es el Instituto de Profesores Artigas. Ese local, acá cerquita, en la Avenida de la Libertador, es para allá, porque yo estoy en la parte de atrás del anexo. Allí funcionaba La Femenina con una directora mujer, y la menciono porque tiene mucho que ver en mi vida, porque esa directora mujer tan especial que se llamó doña Alicia Goyena, capaz que ustedes han escuchado hablar de la cátedra Alicia Goyena, hay un liceo que se llama Alicia Goyena, bueno, pero ella era la directora de La Femenina, el Instituto Valle y Ordóñez. Mi madre estudió allí, hizo el liceo ahí, hizo la práctica docente allí, conoció a mi papá allí, se lo presentó la directora del liceo, y fue docente allí 35 años. Éramos 3 hermanos, mis padres trabajaban 14 horas por día los dos, mi madre además de la enseñanza pública trabajaba en la enseñanza privada, y en realidad muchas tardes pasamos en la dirección del liceo, entretenidos en aquel mundo de papeles que tenía doña Alicia Goyena. Si tienen tiempo, busquen quién es una persona que vale la pena conocer su historia, y también su leyenda, porque hay también una leyenda, si había sido novia o no de José Enrique Rodó, es decir, porque tú entrabas a su escritorio y lo que había era una foto de Rodó, de José Enrique Rodó, pero una persona entrañable. Y bueno, y en mi caso, yo volví al país, bueno, hablo francés desde los 11 años, ¿no? O sea que esa era parte de mi vida. Hice otras cosas en lenguas, hice otras cosas en mi vida, pero cuando volví al país terminé mi diploma de altos estudios en francés, y en esa época hubo una convocatoria para ejercer la docencia. No soy egresada del Instituto Artigas, sino que soy docente efectiva por concurso de méritos y oposición. Tuvimos 2 años enteros concursando, donde, bueno, fui profesora interina durante bastante tiempo. Estoy convencida que uno es un docente por vocación. Ayer revisaba en estos días de defensa de la educación pública una entrevista que le habían hecho a mi madre por Alicia Goyena, y mi madre decía en ese artículo, una entrevista que le hizo La República, ser docente no es una changa, ¿no? Y muchas veces obligan al docente, estaba hablando de hace muchos años, ¿no? Es decir, a raíz del tema de los salarios, ¿no? A que tenga que vivir de otras cosas además de ejercer la docencia. Estoy hablando de la época de la gran huelga del año 1989, ustedes no tienen por qué tener memoria ni saber que existió. Pero bueno, en concreto, entré a educación, volví al Uruguay en 1984, entré a un instituto privado primero, y después en 1988 entré como docente a la enseñanza pública, y culminé mi proceso, mi concurso en el año 95. Empecé a concursar en el 93 y terminó en el 95. La verdad que con pruebas creo que ya no se hace más. Para mí lo más importante fue que tuve un muy buen puntaje en la clase.
porque es lo que me gusta, la docencia directa, más allá que desde el año 2000 empecé a tener docencia indirecta. Yo dejé la docencia en el año 2012, siendo intendenta, porque siempre conservé un pequeñas horas, pocas horas, dos grupos. Después empecé, porque entré en el año 1995 en la Intendencia de Montevideo, fui suplente de Mariano Arana, pero no quise dejar la docencia directa, y durante esos 5 años tuve nocturnos variados. Tuve el nocturno del Liceo 34, tuve el nocturno del Liceo 17, tuve el nocturno del Liceo 16, tuve el nocturno del Miranda, y tuve una fantástica experiencia con el nocturno de bachillerato que se llamaba la microexperiencia en ese momento, que primero estuvo en el Liceo Rodó y después se pasó para el Damaso. Y bueno, creo que soy de las últimas docentes que tuvo docencia directa curricular con los quintos y sextos de Ciencias Económicas en el Damaso en el año 2000, y después entré al Liceo 8 con docencia indirecta, que era ocuparme un poco de horas de apoyo a la dirección, se llamaron, y las sostuve hasta el año 2012, porque para mí eran un cable a tierra sumamente importante, era no perder el contacto con las nuevas generaciones, era un cable a tierra porque yo llegaba de problemas de la intendencia y parecía que el mundo se caía, y ninguno de los gurises que venía a plantearnos sus problemas tenía la menor idea de todo eso que para mí era terrible, ¿no? Entonces te bajaba a tierra, ¿no? Es decir, en el sentido estricto, te aterrizaba los problemas cotidianos de la vida de la gente, que era lo que muchas veces entre el 2000 y el 2012 me tocó asumir, fui muchos años parte del CAP, del liceo. Bueno, somos un grupo que hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo, nos llamamos las chicas del 8. Ya somos todas chicas sexagenarias, pero compartimos un trabajo de un equipo, de una comunidad educativa realmente, de un equipo que con sus diferencias, lo más importante era que nuestras y nuestros jóvenes, allí había mucho extraedad, o sea que no era un liceo de adultos propiamente dicho, teníamos muchos gurises de 16 años en primero y segundo de liceo, ¿ah? Es decir, en el centro estaban ellos, lo más importante eran ellos, y nos ocupábamos también de escuchar sus temas, sus problemas, digo que compartí esos años con un equipo con muchísimo compromiso. Bueno, No sé si contesté tu pregunta, pero ser docente es una vocación que no hay que permitir que se la menoscabe. No hay que permitir, digo porque lo escucho muchas veces, ¿no? Es decir, el disminuir cuál es el rol que tiene el docente, o caricaturizar el rol que tiene el docente, porque nadie es docente porque piensa ni que se va a enriquecer, y sabés que compartís los problemas de los jóvenes, que tenés una responsabilidad muy grande en ti mismo, pero la más importante, es decir, más allá de la transmisión del conocimiento, es el desarrollar el pensamiento crítico de cada uno de los alumnos, ¿no? Claro. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste las elecciones para la Intendencia de Montevideo, sabiendo que eres la primera mujer electa para ese cargo? Bueno, fueron sensaciones muy encontradas. Primero porque yo no me había planteado ser candidata a la Intendencia. Sacá eso de allí, tranquila. En realidad, ¿también así? Está bien. En realidad, en ese momento, el presidente, Pepe Mujica, me había nombrado para ser la ministra, y después de que yo ya había armado el equipo de gobierno, ya teníamos una idea, aparte, bueno,
en base al programa. En ese momento el propio presidente no era electo, todavía no había asumido como tal, plantea la posibilidad de que yo sea candidata. Fue una cosa muy discutida, tengo que decir la verdad, me costó tomar esa decisión, porque no estaba sencilla la situación que estaba planteada adentro de mi fuerza política, del Frente Amplio, pero me animó el hecho de no solamente que iba a ser la primera mujer candidata, sino que, y con posibilidades de ser electa, sin duda alguna. Ahora después le voy a hacer un chiste que no es tan chiste sobre ese tema, pero creo que lo más importante es que en esas elecciones no solamente se elegía intendenta o intendente, sino que se elegían los gobiernos municipales. Por primera vez Montevideo y el país elegía municipios. En Montevideo se elegían los 8 municipios. Y eso es algo que habíamos soñado desde 1989, porque había gobiernos locales, pero eran designados. Era la primera vez que se iban a elegir alcaldes y sus consejos. Entonces, el tener la posibilidad de esa instalación, porque yo había estado 10 años con Mariano Arana, integrando su equipo de suplentes y justamente ocupándome de las juntas locales, de los consejos vecinales, o sea, de lo que era la parte de cercanía del gobierno departamental, lo que me animó a contestar que sí. Después hubo algo que me signó durante todo el periodo, lo digo porque así tienen algún título, ¿no? Todos los periodistas buscan cómo titulan, ¿no? Los periodistas buscan cómo titulan. Entonces, en realidad, en ese momento que estaba en discusión quién iba a ser el candidato, había 2 candidatos que estaban dentro del Frente Amplio, uno era Daniel Martínez y el otro era Carlos Varela, que es diputado aquí. En ese momento no se llegaba a acuerdo sobre eso, y entonces no tuvo mejor idea, porque hasta el día de hoy se debe estar lamentando, Raúl Sendic, de decir, el Frente Amplio gana con una heladera igual. Y entonces a partir de ahí muchos empezaron a decirme la heladera. Y el otro día, mi madre tenía como profesora Sí, ese cuento yo lo sabía. Sí. Entonces, mi madre, como profesora de literatura, es decir, a mí me pasa también, hay autores con los que puedo no compartir su manera de pensar, pero me gusta cómo escriben, ¿no? Claro. Es decir, de hecho, por ejemplo, me pasa eso con Vargas Llosa, que muchas cosas de lo que él opina políticamente no comparto, pero me encanta, y desde joven, no sé qué edad tienen ustedes, pero yo leí La ciudad y los perros con 15 años, que la obra una de las obras más importantes de Vargas Llosa. De hecho, mucha gente me criticó cuando lo declaré visitante ilustre, pero bueno, es un premio Nobel de literatura, además de todo eso. Fue muy franca, fuimos muy francos todos en la mesa cuando lo declaramos visitante ilustre, él también. Y desde ese lugar a mi madre le encantaba un autor uruguayo que se llama Diego Fischer, capaz que ustedes lo han escuchado, escribió sobre Juana de Ibarburu, o sea, tiene mucha literatura, a mi madre le encantaba, ella no se perdía ningún libro, y yo le decía, pero mamá, ese señor es el que todas las semanas escribe una columna en El País contra la heladera, y dice, bueno, pero a mí me gusta. Así que digo, para tener, entonces, hasta el día de hoy, fui a un programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque ahora cambió de nombre, ahora se llama Fácil es desviarse, pero antes tenía otro nombre, en el que estaba Juan Chiuñé y el Sapo, estaban en esa época, me puedo acordar, suena tremendo, se llama. Ahora ya ese día que estaba tratando, y entonces me pregunta, me dice, bueno, dice, la culpa de que usted le hayan dicho la heladera siempre fue de Raúl Sendic. ¿Usted con cuál de estos electrodomésticos lo compararía a él? Entonces, bueno, en tono de chiste le dije, yo con un calefón, porque siempre te calienta, pero después el agua se enfría. Bueno, así tienen para titular la nota. Sigan preguntando. Bueno,
teniendo en cuenta todo lo que se trabajó en el 2011 para el convenio para la contratación de artistas, ¿cómo ves todo el tema que el gobierno manejó, el tema justamente de los artistas con la cuarentena y el COVID-19? Estás planteando un tema precioso. Primero que nada, nosotros en el 2011, desde la Intendencia y desde el Gobierno Nacional, se plantearon muchas cosas. La primera y más importante de todas para los artistas es su derecho a la seguridad social, porque se genera la ley del artista y hay que buscar cuáles son los mecanismos para que los artistas puedan tener derecho a jubilarse. No me olvido más el día que firmamos el primer convenio en la Intendencia de Montevideo, haciendo carne esa ley de carácter nacional, que Julio Frade, el músico, que me dijo: usted sabe que yo no pienso como usted en muchas cosas, pero realmente no, y yo tampoco voy a ver los resultados de esto, pero esto es un hecho histórico, ¿no? O sea, el hecho de acordar y de firmar con las cooperativas que fueron las que iban a retener, a figurar como órganos de retención para el aporte de los artistas al Banco de Previsión Social. Junto con esto, la Intendencia de Montevideo llevó adelante dos cosas. La creación del Consejo Departamental de Cultura, que a mí me parece un tema muy importante y en el que debería profundizarse en el quinquenio que tenemos por delante, un consejo departamental que nos planteó su agenda y que es de la cultura en términos generales, ¿no? Es del teatro, de los artistas visuales, es de la música, fue de la danza, ¿verdad? O sea que abarcaba absolutamente a todos. Y junto, a partir de ese consejo departamental, es que se crea el programa de fortalecimiento de las artes. Entonces, el programa de fortalecimiento de las artes parte de la base de llamar a concurso y que permite que esas obras o esa música o esos talleres, o sea, es decir, en las diferentes áreas, es decir, tengan la posibilidad de tener un trabajo seguro todo el año. Pero no es un trabajo cualquiera. O sea, es decir, es entender que la cultura es fundamental para el desarrollo de la vida de los seres humanos. ¿Ah? Es decir, es tan importante la cultura como el pan, ¿no? Dicen muchos. Entonces, en realidad, creo que fue un momento muy importante y que en el día de hoy, y eso lo hemos estado conversando, yo me reuní con la gente de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, ya ahora como diputada, porque además hay una serie de leyes que se votaron en el Parlamento en el quinquenio pasado, que tienen que ver con las transferencias que deberían hacerse y que en realidad sufrieron el recorte del 15%, que sufrió todo el Estado uruguayo, o sea que ahí ya hay una primera pérdida de recursos, que es anterior al tema de la emergencia sanitaria, que no está vinculada con la emergencia sanitaria, porque el decreto de reducción del 15% es anterior a la declaración de la emergencia. De hecho, es decir, no, desde nuestro punto de vista, no tendría sentido que se hubieran mantenido, es decir, en momentos que uno necesitaba brindarle a los diferentes sectores la mayor cantidad de recursos posibles, ¿no? En segundo lugar, creo que hacia algunos sectores de la cultura no ha sido clara las manifestaciones públicas, no han sido claras. Confundiendo además los diferentes recursos que recibían las instituciones y los artistas por separado. Es por algo que nosotros planteamos la necesidad de una renta básica. La renta básica era para todos aquellos que estuvieran afectados, y vaya si los artistas estuvieron afectados en esta época. Pero además de estar afectados los artistas, están afectadas las instituciones. ¿Por qué? Yo pienso en la institución teatral El Galpón, pero podemos hablar de otras, ¿no? El Galpón quizás es la que más conozca. Es decir, tú tenés el mantener un teatro, tenés
que pagar el agua, la luz, o sea, hay gastos fijos que te van a seguir viniendo aunque tú no tengas ningún ingreso, porque de hecho no tenés, solo vas a tener erogaciones como han tenido otras empresas, ¿verdad? O sea que han tenido que afrontar, yo recibí en esas mismas condiciones a los jardines privados, ¿verdad? A los llamados jardines de infantes privados, los centros de educación inicial privados. O sea que está bien, a sus trabajadores los mandaban al seguro de paro, pero tenían que seguir pagando el alquiler, la luz, el agua, el teléfono, y no tenían con qué hacerlo, ¿no? O sea que estas cosas tienen que ver, creo que muchas veces, no sé, hay gente que piensa que los artistas viven del aire, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces hay muchos artistas que tienen otro trabajo y no se considera que ser artista es parte, ¿no? Es una vocación como la mía de ser docente, ¿no? O sea, o mi hijo, es decir, que desde otro lugar es artista, hace alguna otra cosa que es un poco con posibilidades de mayor pago, que es dibujar cómics, dibujar juegos de estrategia, no sé cuánto, y que tenés gente que te contrata, es decir, y bueno, como es virtual, aparte, o sea, como esas cosas se hacen a través de la computadora, ha tenido más posibilidades de continuar trabajando, claro, ¿verdad? Es un trabajo que tiene un componente artístico importante. Sí. Pero, es decir, otra cosa es aquello que tiene que forzosamente no es lo mismo lo presencial que lo virtual, ¿ah? No es lo mismo el hecho de estar en el espectáculo, escuchando a la orquesta filarmónica, o viendo en el Teatro del Círculo, o ¿no? O visitando una exposición, no es lo mismo que hacerlo desde tu casa mirando por la computadora o por la televisión. Claro. Entonces creo que en este sentido, contestando a tu pregunta, creo que la respuesta que ha dado el Estado uruguayo en términos generales a la población que más lo precisa es insuficiente, y en particular hacia los artistas, además, desde el punto de vista de las declaraciones, fueron denigrantes, para decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, vamos a hablar de la ley de urgente consideración. Cuando vos eras intendenta, en marzo del 2012, se logró una reivindicación histórica de los estudiantes, lo que fue la obtención del boleto estudiantil gratis, de primero a sexto de liceo. ¿Qué cambios crees que se van a realizar a nivel de educación pública con respecto a la ley de urgente consideración? Más de lo que crees no es lo que se va a hacer, ¿no? Porque justamente es una ley. Hay dos cosas. Una respecto al boleto, que tengo una preocupación, y otra respecto a los temas de la educación y la ley de urgente consideración. Respecto al boleto, creo que sí, que nosotros, y lamentablemente ha tenido muy poca difusión, y es que nosotros, desde la Intendencia de Montevideo, extendimos el boleto gratuito en el caso del ciclo básico, porque lo extendimos en cantidad de años, ¿no? O sea, pasó a ser hasta los 18 y no hasta los 16, el boleto gratuito. Y en el bachillerato, que esa era la reivindicación histórica, o sea, que no fuera solo para el ciclo básico, sino que extendimos al bachillerato hasta los 20 años, ¿verdad? Y además, para la Universidad de la República, hasta los 29 años, el 50%. O sea, fue un paquete muy importante, donde jugó un rol el subsidio que el gobierno nacional nos dio a todo el país para el subsidio al boleto. Es decir, la Intendencia de Montevideo en ese momento ponía 20 millones de dólares anuales para subsidiar el boleto. Con el refuerzo que recibe, le permite hacer esta extensión que cubre que de alguna manera da respuesta a esa reivindicación histórica, importante recalcarla ante un nuevo 14 de agosto vinculado con la lucha por el boleto estudiantil. Pero mi preocupación, que va más allá de la ley de urgente consideración, es si el gobierno nacional va a mantener ese subsidio, ¿ah? No solo para Montevideo, subsidio que abarca a todo el país para la educación secundaria. Esa es una preocupación, porque muchas voces se han escuchado diciendo que esto no es un subsidio al boleto, que este es un subsidio a las empresas.
Conozco cómo lo hace la Intendencia de Montevideo, o sea, está establecido cuál es la ganancia que puede tener la empresa con el boleto. Es decir, si no existiera el subsidio, además, más el subsidio al combustible, hoy el boleto estaría en 50 pesos. ¿Ah? O sea que el retirar el subsidio puede tener consecuencias muy importantes para la sociedad uruguaya. Segundo, ley de urgente consideración y la educación pública. Creo que es uno de los aspectos de la ley de urgente consideración muy complejo, junto con, es decir, hay 3 secciones, las 3 primeras secciones, la sección de seguridad, la sección de las modificaciones que se le hacen a la Secretaría de Inteligencia y todo lo que tiene que ver con la sección 3, que es la de la educación, son quizás las que tienen mayor contenido de donde hay una visión distinta de la construcción de país, es decir, que la que tiene la fuerza política que represento, que es el Frente Amplio. Y en el tema de la educación se modifican el 60% de la Ley General de Educación, de la Ley Nacional General de Educación, que ya sin embargo de los docentes tenía sus propias críticas, pero en realidad hay un conjunto de puntos que podríamos enumerar, es decir, que se modifican desde dejar de existir el Sistema Nacional de Educación Pública y pasar a ser un Sistema Nacional de Educación donde está al mismo nivel la educación privada que la educación pública, pasando por la eliminación de la autonomía de los consejos. En realidad dejan de existir los consejos. No deja de existir el Consejo Nacional de Educación Secundaria, de primaria, de la educación técnica profesional o UTU, como nos gusta llamarlo a los viejos, y junto con la inexistencia de ese consejo se nombran direcciones y esas direcciones dependen, cuando son propuestas inclusive sus nombres para la venia al Parlamento, o sea, tienen que estar acordes con los objetivos, porque en realidad la educación, el destino de la educación lo va a fijar el Ministerio de Educación y Cultura. Pero junto con eso, además, se elimina la representación docente. O sea, es decir, el hecho de que los consejos dejen de existir implica la eliminación del rol de los docentes en los consejos. Claro. Cuénteme qué le pasa. Que nos olvidamos para dormir. Igual por suerte, yo estoy acá, yo tengo ese audio cubierto. Ah, bueno. Claro, y ahora... No termina ahí. No terminaste, perfecto. No. Perfecto. Por otro lado, modifica el estatuto de los docentes, o sea, genera una diferenciación entre los docentes respecto al rol que puede jugar el centro educativo y la planificación del centro educativo y si los docentes aceptan o no ser parte de esa propuesta, para tener responsabilidades de conducción a nivel de estas direcciones de educación primaria, secundaria o de UTU, y para los miembros integrantes de la ANEP deja de ser, del CODICEN, deja de ser un requisito el haber tenido experiencia en la educación pública. Se modifica el criterio respecto al Congreso de la Educación y por lo tanto el Congreso de la Educación deja de ser un tema obligatorio, pasa a ser a que el Congreso podrá reunirse como máximo una vez al año, ¿no? Es decir, para ir dándoles algunos de los elementos, ¿verdad?, que hacen a las profundas modificaciones. Entonces, las modificaciones que se realizan cuando vino el ministro de Educación y Cultura, se refirió a que no eran modificaciones del fondo, eran modificaciones de la arquitectura de la educación. En realidad, esas modificaciones a la arquitectura de la educación tienen un profundo contenido, es decir, deja de existir el rol de los docentes como parte de la conducción,
Es decir, no hay autonomía de la dirección de la educación. Claro. El Plan Nacional de Educación pasa a depender del Ministerio y por lo tanto los contenidos que va a tener la educación van a ser definidos desde el Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, esa nueva arquitectura hace profundamente al contenido que va a tener la educación. Claro. Bueno, y para terminar con el tema de la LUC, ¿qué nos puedes contar No sobre...? le digas LUC, tenés que decirle ley de urgente consideración, porque se ha transformado como en un nombre, esta es mi opinión, Sí, claro. como casi simpático, la LUC, ¿no? Sí. ¿No te parece? Sí. Entonces, pero uno tiene que decir qué contenido tiene esa ley, que yo creo que el conjunto de la sociedad todavía no tiene conciencia de todo lo que hay adentro. Dale. Claro. Y esta es una pregunta de lo que se ha hablado muy poco, ¿no? Es algo, yo creo que Andrade nomás, ¿no? En algún momento, ¿no? En alguna entrevista que le hicieron en la tele nombró sobre esto, habló sobre esto. Digo, ¿qué nos puedes contar con respecto a un posible proyecto o futura derogación de la LUC? No hay nada todavía. No hay nada todavía. Es decir, en realidad nosotros pensamos que acá para lograr la derogación de, bueno, primero que nada, la gente piensa que es un proceso rápido, no es un proceso rápido. No. En segundo lugar, hay dos opciones, es decir, hacer un referéndum, un plebiscito, y existen dos caminos para hacerlo. De hacerse un plebiscito, todos entendemos que lo mejor es hacerlo por lo que se llama la vía larga, que es conseguir cerca de 700.000 firmas. Eso implicaría definir sobre qué artículos, y ahí hay otro tema en debate, es sobre toda la ley o sobre algunos artículos de la ley, y sobre cuáles sería. Si definís que sobre algunos, sobre cuáles sería. Estos son todos temas que están en discusión aún, pero hay uno que es más que hace a cómo lograr el objetivo, que es cuánta amplitud tiene la cantidad de gente que se nuclea en torno a una campaña en contra de la ley de urgente consideración. Es decir, la importancia que tiene que aquí esté la intersocial, que esté el movimiento sindical, que estén, obviamente que el Frente Amplio va a estar, es decir, pero que quizás uno logra, como logró, no sé, con el tema del no a la baja, algunas otras voces que se unan, ¿verdad? Porque acá nosotros tuvimos pronunciamientos sobre algunos de los temas muy fuertes, ¿no? Que no partieron de Frente Amplistas, ¿no? En particular, la sección 1 de la Ley de Urgente Consideración, que es todo lo que está vinculado con la seguridad, acá tuvo manifestaciones de una cantidad enorme de artículos, unánime de parte de la Fiscalía, de los magistrados, del Instituto de Derecho Penal y Criminología, y hasta de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, para mirar la amplitud que tienen en contra algunos de los artículos que fueron votados en esta ley. Todos aquellos que tienen que ver con la pérdida de garantías, que tienen que ver con el incremento de penas, que tienen que ver con el primer artículo, que es el de la legítima defensa, como dijo el director del Instituto de Derecho Penal, que nadie podrá acusarlo de Frente Amplista. El Uruguay va a tener una legítima defensa inusual en el mundo, y donde se da un mensaje que es muy complejo hacia la sociedad y hacia la policía también, al igual que lo es el tema del agravio a la autoridad, donde se crea un nuevo delito con connotaciones de un contenido subjetivo muy alto, porque está incluido el insulto en este delito. Creo que estas son las cosas que la sociedad uruguaya no sabe, porque lo que se ha dicho es que estos artículos van a permitir mejorar la seguridad
y todos los que vinieron, a los que agrego de los que mencioné, el comisionado parlamentario de cárceles, condicen de que ya la experiencia internacional que dice que más penas, más gente presa, no significa mayor seguridad. Claro. Y bueno, como a nosotros nunca nos puede faltar algo de Claro. carnaval, una pregunta, ¿te gusta el carnaval? Me encanta el carnaval y por las dudas soy hincha de los cíngaros. En realidad, pertenezco a una generación que se crió con los tablados, ¿no? O sea, Claro. mi madre y mi padre nos llevaban a los tablados de barrio, ¿no? Que eran más tablados que los que hay hoy. Hoy son tablados comerciales y están los escenarios populares que podrían acercarse a esto que eran los tablados de barrio. Pero independientemente de eso, por diversos motivos, es decir, siempre me fui vinculando, me gusta la murga, pero desde siempre me gustaron los parodistas. Y por lo tanto, soy hincha de los cíngaros. Me hice hincha de los cíngaros porque uno que volvió ahora a ser parte de los cíngaros, capaz que ustedes lo conocen, Panchito, que es uno de los integrantes de los cíngaros que mide como yo, y fue el que me imitó en el carnaval del 2011 como intendenta. Y fue nominado como figura del carnaval. Y yo le entregué el premio a Panchito. Y a partir de ahí empecé a seguir a los cíngaros y bueno, y voy a los ensayos, o sea, es un género que me gusta, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la esencia del carnaval, la parodia. A nosotros nunca nos puede faltar una pregunta de carnaval. Ah, bueno, Sí, está bien. Está bien, y soy hincha de murgas de los Diablos Verdes. Mira, bueno, muchas gracias. Muchísimas Ana. Fue gracias una por muy linda aceptar la entrevista. Y cabe recalcar que son la primera persona que está vinculada con la política Sí, que te entrevistamos. entrevistamos. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Así que hay una cosa que no les dije y que ustedes me preguntaron y me parece bien interesante, que tiene que ver con el tema de ser la primera mujer intendenta. Yo creo que nosotros tenemos que hablar, porque esto requiere una profunda transformación cultural en la sociedad, de las políticas de género y a su vez en particular de la participación política de las mujeres que hay que seguir promoviendo. Somos de los países que no tiene una enorme representación política, por ejemplo, a nivel parlamentario, ¿verdad? Nos ha costado mucho lograr, en el caso del Frente Amplio hemos logrado que las listas sean paritarias, no así a nivel como legislación es 1 de cada 3 y en general el 1 de cada 3 implica que es la tercer suplente, o sea, todavía cuesta bastante el asumir sin embargo, el rol que tiene la mujer en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, y a veces nos pasa, ¿no? O sea, que tenemos sindicatos íntegros donde la mayoría son trabajadoras mujeres, ¿no? Pero sin embargo hay un hombre que dirige, ¿no? Sí. A veces tendríamos que preguntarnos por qué es eso. Entonces me parece que también no debe faltar en las entrevistas de ustedes para ir generando, ¿no? Conciencia, preguntas sobre el tema del rol de la mujer en la vida social, cultural, política, que tenemos que seguir incrementando porque eso mejora la participación de las mujeres sin lugar a dudas, es decir, apunta a un criterio de igualdad y por lo tanto de mejorar, tanto que se habla ahora, la calidad democrática de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue muy linda porque a mí me gusta mucho tener un entrevistado que vos le preguntás algo y te contesta una respuesta completa, digamos. Sí. Son más ricas las entrevistas así que muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, la verdad, por la iniciativa que tuvieron y espero que logren los objetivos que se plantean. Gracias. Muchísimas gracias.